Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Así que estamos ahí en el Salmo 34 y versículo 18. Salmo 34 y verso 18. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas personas, siendo pueblo de Dios, perecen por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento no tienen las bendiciones que Dios ha establecido para sus vidas. La mente humana está constantemente siendo condicionada desde muy temprana edad a lo negativo. Y constantemente vemos cómo nos acondicionamos a todo lo negativo. Los hijos ven una relación negativa en los padres y afecta negativamente sus vidas para cuando estén creando la familia. Y esto los va persiguiendo. Los padres destacan lo negativo de los hijos y comienzan a señalar todo lo negativo. Las noticias escuchamos cada día, y cuando usted prende el televisor lo que escucha son malas noticias. Nuestros pensamientos se acondicionan a todo tipo de derrota. Estamos siendo acondicionados a esto y cerramos los ojos a la victoria que el Señor nos ha dado. Y muchas veces, al estar acondicionado en todo lo negativo, pues cuando estamos con la victoria frente a nosotros, no nos damos cuenta. Dios ha establecido sus promesas. Y las promesas de Dios son establecidas para su pueblo. Pero no todos vienen y se apropian de esas promesas que Dios ha establecido. Porque las promesas que están establecidas son para el pueblo de Dios. No son para allá afuera, para el mundo, sino que son para aquellos que han creído en el Señor. David estaba redactando este Salmo 34 con una ocasión que se menciona en el título cuando usted comienza a leerlo. Pero el salmista comienza a alabar a Dios por las experiencias que él había tenido con Dios, por las experiencias que había tenido de la bondad de Dios. Ahora comienza a resaltar esto, hace un llamado a todos los piadosos, hace un llamado a todos los que creen a confiar en Dios. Mire, si usted va ahí al Salmo 34 y verso 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El salmista estaba agradecido con Dios. Había visto la bondad de Dios en los momentos más difíciles de su vida. Había tenido que salir huyendo de la presencia de Abimelech, que se entiende que era el rey Aquis de los filisteos. Había huido de la presencia, había sido rechazado. Pero estaba agradecido de cómo Dios había guardado su vida. Y en medio de la revelación de Dios, comienza a hablar en este verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Pasé por una prueba, por una tribulación, que debieron haberme agarrado y haberme triturado. Pero sin embargo los ojos de Dios estaban sobre mí. ¿Para qué están los ojos de Dios entonces sobre los justos? ¿Por qué los ojos de Dios están sobre usted? Porque usted ha sido llamado por el Señor y ha sido justificado con la sangre de Cristo. Así que los ojos de Dios están sobre su vida.
¿Por qué los ojos de Dios están sobre usted? Porque Él quiere guiarte. Él quiere protegerte. Es como un padre que no pierde de vista a sus hijos pequeños. Es como un padre que enfoca su mirada en sus hijos, guardándolos para que no den pasos incorrectos. Los ojos de Dios están sobre usted para cuidarte de todo mal. Los ojos de Dios están sobre tu vida. Muchas veces pensamos que Dios no está atento a los pasos que nosotros damos, pero somos los hijos de Dios. Y los ojos de Dios están sobre tu vida. Están puestos ahí en cada paso que estás dando. Mire, ahí el Salmo 34, 15, dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es como el padre que está cuidando a esos niños pequeños, pero está con su oído atento por si hay un grito de dolor, por si hay un grito de auxilio, por si el niño clama al padre. Es como el Señor nos ve como sus hijos, como niños, atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué tremendo es tener esta confianza que los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Y también su oído está atento a nuestro clamor. Está atento ante cualquier peligro. O por haber sufrido un accidente. O por haber sufrido una desilusión. O por haber sufrido un ataque. Ahí está el oído de Dios atento esperando que usted clame. Sabe que mientras me metía en este mensaje venía a mi memoria la fidelidad de Dios, porque muchas veces nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. En una ocasión yo había conocido ya al Señor, pero, y esto no es un secreto para nadie, aquí lo he dicho varias veces, después de eso fui mal agradecido y me aparté de Dios y comencé a hacer muchas cosas terribles. Pero vi que Dios me salvó la vida en varias ocasiones. Y en una ocasión venía en una madrugada con un carro que lo había sacado hacía 1 mes y medio. Le puse el cruise control al carro a 70 millas y me quedé dormido. Y choqué contra un poste de la luz. Y aunque estaba apartado del Señor, cuando comencé a darme cuenta de la seriedad de lo que estaba pasando, entonces salí del carro y sentía que me estaba muriendo. Sentía que mi respiración ya no daba. Y que cada vez la cosa se ponía peor. Y cada vez sentía más que ya estaba en el final de mi vida. Y ahí alcé los ojos al cielo y le pedí perdón a Dios. Y dije, Señor, perdóname y ayúdame. Y en ese momento comencé a sentir un respiro de vida muy lento, donde sentía que volvía a la vida, donde sentía que el poder de Dios estaba sobre mí, pero que me estaba ahora restaurando suavemente. ¿Sabe, iglesia? Clamamos al Señor y pensamos que Dios no nos escucha, pero Dios es fiel, porque el oído de Dios está atento. Cuando nosotros clamamos al Señor, fue una palabra de arrepentimiento, porque pensé que ya me iba de este mundo. Y conocía la palabra, sabía que tenía que ponerme a cuentas con Dios primero. Y Dios fue tan misericordioso que entonces comenzó a tratar con mi vida. Quiero decirle que en ese accidente todo el que se paraba venía buscando al muerto. Porque el carro fue tan grande el impacto que le di por adelante, pero ni siquiera el maletero cerraba. Un carro destruido por completo, solamente la mano de Dios, porque había propósitos.
solamente la mano de Dios. Y siendo infiel, Dios conoció el clamor de mi corazón pidiendo perdón. Y ahí el Señor extendió su mano y me tocó. Probablemente el diablo te esté acusando muchas veces diciendo: ¿para qué estás pidiéndole al Señor? ¿Para qué estás yendo a la iglesia? Porque has cometido muchos errores. Sí, pero aunque yo he sido infiel, Dios permanece fiel. Y seguiré clamando, porque Dios restaurará mi vida. Dios me ministrará. Dios me levantará. Y aunque el diablo quiera destruirme, no lo podrá hacer. Aleluya. Dios ha establecido sus promesas para con nosotros. Es Dios quien las ha establecido para nuestras vidas. Qué tremendo cuando nos ponemos en las manos del Señor. Qué bueno es cuando nos damos cuenta que Dios está atento a nuestro clamor, que está atento cuando nosotros clamamos. Mire, dice ahí en el verso 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Verso 18 de 34, del Salmo 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hay una enseñanza bien profunda en este versículo bíblico. Una enseñanza que cala a lo profundo de nuestro ser. El quebrantamiento de corazón es una condición de la verdadera comunión con Dios. El quebrantamiento de corazón es esencial para tener comunión con Dios. En ocasiones, la autosuficiencia, el orgullo comienzan a florecer sin que nos demos cuenta. En ocasiones, el orgullo comienza a tomar fuerza en alguna persona que puede estar siendo usada por el Señor. Eso hace que no tengamos comunión con Dios. Cuando el orgullo comienza a florecer en una vida, cuando el orgullo comienza a enseñorearse de alguien, aunque haya sido usado por Dios, entonces se pierde la comunión con Dios. Se pierde esa comunión. Sacrificio para Dios es el espíritu quebrantado. Cuando nosotros tenemos nuestro espíritu quebrantado, entonces esos son los sacrificios que Dios está mirando. El Salmo 51, 17, también escrito por revelación por David, después que le había fallado al Señor, después que había tenido una palabra del profeta, después que sabía que su pecado estaba siempre delante de él. Ahí el Salmo 51 y verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él sabía muy bien que el corazón contrito Dios no lo despreciaba. Y contrito significa un corazón arrepentido. Pero aquí donde estábamos leyendo, donde dice: y salvará a los contritos de espíritu, en el Salmo 18b. Ahora está diciendo a alguien que tenga un espíritu de arrepentimiento. Contrito significa abatido por haber cometido un error. Así que la Biblia está diciendo que Él salvará a los contritos de espíritu, porque en esa área solamente puede entrar Dios. Usted puede tener tristeza por algo en su vida, por algo que logró o que no logró, o que va a lograr o que no ve la manera de lograrlo. Pero cuando alguien está abatido en su espíritu por algo que ha hecho incorrecto, por algo que sabe que a Dios no le ha agradado, eso se llama estar contrito. Y la Biblia dice que Él salva a los contritos de espíritu, a los que están arrepentidos de haberle fallado a Dios, a los que tienen un arrepentimiento y una tristeza que lo está abatiendo en su espíritu. Entonces, la Biblia dice que Él salva a estos que tienen
esa tristeza en su espíritu. Dios mora en el corazón contrito y humilde. Mire, en Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando hay un corazón quebrantado, cuando hay un corazón contrito, cuando hay un corazón humillado, de inmediato los ojos de Dios están ahí. De inmediato el oído de Dios está atento. Es probable que haya tiempos donde las cosas te están saliendo bien y te descuidas de estar humillado en la presencia de Dios. Y eso trae como consecuencia que no vas a tener comunión con Dios. Mire, vamos a ir al verso 34, al capítulo Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y después sigue: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Usted sabe que cuando el salmista está escribiendo, sabe muy claro las aflicciones que ha tenido. Sabe muy claro que ya había sido ungido para ser rey. Sin embargo, Saúl lo estaba buscando para matarlo y estaba huyendo. Es más, algunos escritores creen que este salmo lo escribió en la cueva de Adulán, cuando tomó 400 hombres que eran despreciados por todo el mundo y se unieron a él. Él sabía muy bien lo que estaba escribiendo. Él estaba diciendo: muchas son las aflicciones del justo. Estaba muy consciente. Y muchas veces tomamos este verso bíblico y comenzamos a decir: muchas son las aflicciones del justo. Y ahí lo dejamos. Nos apropiamos de las aflicciones y no queremos soltarlas, porque estamos pasando por luchas, por aflicciones, por pruebas. Y pensamos que el consuelo para nuestras vidas es agarrar esta porción de la palabra y decir: muchas son las aflicciones del justo. Pues David estuvo pasando por estas aflicciones. Pues David, siendo un hombre de Dios, pues pasó por estas cosas. Y dejamos ahí la palabra y creemos que eso es todo. Pero tengo una noticia para usted en este día. Es que el versículo no termina ahí. Muchas veces ahí agarramos el verso bíblico y lo terminamos: muchas son las aflicciones del justo. Pero ahí no termina. Termina diciendo: pero de todas ellas le librará Jehová. Ahí es la promesa. Ahí está la promesa del Señor. La promesa no es las aflicciones. Porque sí estás pasando por aflicciones, pero te estás quedando con la aflicción, y esa no es la promesa de Dios para su pueblo. La promesa de Dios es que de todas esas aflicciones Dios te librará. De todas esas aflicciones Dios te sacará. De esas aflicciones Dios la convertirá en gran bendición. Oh, gloria sea a Cristo Jesús. La aflicción se siente en forma de presión, y esta presión agobia el espíritu y causa molestia al espíritu. Cuando estamos pasando por pruebas, por luchas, por aflicciones, entonces comenzamos a ser presionados. Esa presión llega al espíritu y muchas veces no te das cuenta que estás pasando por una aflicción espiritual, y Dios quiere tratar con tu vida. Dios ha prometido liberarnos de la molestia que causa esa presión. Dios ha prometido liberarnos de esto. Cuando usted está pasando por estas luchas, cuando está pasando por estas pruebas, a usted le parece que nunca más va a salir de ahí. A usted le parece que es demasiado tiempo, que es muy fuerte lo que está pasando. A usted le parece
como que ya todo se está acabando para su vida. Pero Dios ha prometido sacarte de esa presión. No es una posición del espíritu lo que estamos hablando. No es que se ha posicionado un espíritu inmundo de su espíritu. No. Sino una presión, una opresión. Que usted siente como que está aprisionado. Como que está ahí en el problema y no puede salir de esa situación. Como que no puede pensar en otra cosa. Simplemente está pensando en lo que está sucediendo. Me impresiona mucho las palabras del Señor Jesús cuando le habla a sus discípulos. Quiero que usted venga conmigo un momento a Juan capítulo 14 y quiero que tenga su Biblia a mano porque vamos a estar tocando unos cuantos versos bíblicos en este día. En Juan capítulo 14 y versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Creer en Dios, está diciendo. Cuando creemos en Dios, libramos a los corazones atribulados. Cuando alguien comienza a creer en Dios, esa tribulación que hay en tu corazón empieza a desaparecer. Los discípulos tenían mucha razón en estar turbados. El Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. Los discípulos tenían mucha razón para estar turbados. Jesucristo había lavado los pies de sus discípulos. Había acabado de lavar los pies de los discípulos, pero había declarado que uno lo traicionaría. Había declarado que uno iba a traicionarlo. Así que había razón por la cual los discípulos tenían turbación, estaban turbados. La separación del Señor había sido tema de discusión. Jesucristo le dijo: donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora. Esto tenía a los discípulos turbados. Estaban preocupados. Había acabado de hablar el maestro que Pedro lo iba a negar 3 veces. Ahora, esto era un motivo para que los discípulos dijeran: aquí está pasando algo que no lo esperábamos. Aquí está sucediendo algo que nosotros no esperábamos que iba a pasar. Los discípulos estaban turbados, estaban atribulados, necesitaban calmarse, necesitaban una palabra que los calmara. Con cuánta frecuencia nos afligen los problemas, con cuánta frecuencia vienen situaciones que descontrolan nuestra vida, con cuánta frecuencia nos encontramos en turbación. Nos encontramos turbados. Necesitamos las mismas palabras de aliento y esperanza. Necesitamos las mismas palabras que el Señor les habló a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Aleluya. Mire, en el Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Está diciendo: vamos a pasar por aflicciones, porque David sabía muy bien lo que estaba hablando. Y cuando nosotros vemos esto, pensamos: no, ¿cómo es posible, si quiere sirvo al Señor, que tenga que estar pasando por aflicciones, por pruebas? Pero cuando se queda ahí en la palabra, es para que nosotros aprendamos de esto. Los grandes hombres de Dios que aparecen en la Biblia pasaron por aflicciones. ¿Cuántos de nosotros vemos como ejemplos aquellos grandes hombres de Dios a través de la Biblia y pensamos que estos hombres no pasaron por pruebas y por aflicciones? Si usted estudia la vida de Abraham, se da cuenta cuántas aflicciones. Si estudia la de Isaac, si estudia la de Jacob, si estudia la de Moisés, la de Elías, si estudia la de David, usted se da cuenta
Si estudia la vida de Pedro, de Pablo, de Juan, del propio Cristo, usted se da cuenta cuántas aflicciones pasaron, cuántos momentos de luchas, cuántas pruebas tan grandes tuvieron que pasar. ¿Sabe que David, hablando sobre esto, sabía muy bien lo que decía? Por eso en el Salmo 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Eres tú, Dios mío, no te tardes. Él clamaba al Señor, había pasado por luchas, había pasado por pruebas, pero tenía palabra de aliento para llevar a estos tiempos actuales. Una palabra de aliento que toque tu corazón, una palabra de aliento que te levante, que sepa que aunque estés afligido, aunque estés pasando por lucha, por prueba, tu ayuda es Dios Todopoderoso, tu ayuda es Jehová de los ejércitos. Él siempre pensará en ti, sus ojos estarán sobre tu vida, su oído estará atento a tu clamor. Aleluya. Como Dios libera a su pueblo de las tribulaciones, a través de la fe. Tienes que creer en ese poder de Dios. Somos librados de la aflicción a través de creer en Dios y en Jesucristo. Cuando tenemos esa fe activada creyendo en el Señor. Hace un momento di testimonio de cuando estuve a punto de morir. Pero de alguna manera, antes de eso, antes de yo haber conocido a Cristo, era ateo. No hubiese clamado nunca a Dios. Pero en el momento de la aflicción, mi corazón sabía que Dios existía. Y que el único que podía salvarme era Él. Cuando alguien deposita su fe en el Señor, entonces es a través de esa fe que comenzamos a ser liberados de las aflicciones. A través de creer en Dios y en Jesucristo. Mire, en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 4, Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Siempre hemos enseñado que el ataque fuerte de Satanás es contra nuestra fe. Porque si logra debilitar nuestra fe, ya nos debilita en creer en el poder de Dios. David había experimentado que Dios escuchaba las oraciones. Él había experimentado esto y estaba seguro de que Dios escuchaba sus oraciones. Estaba convencido de que Dios lo hacía. Mire, ahí en el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová. Estaba diciendo: en mi apuro demandé su favor. En mi momento de lucha le pedí auxilio. Y Él me escuchó. Y Él me respondió inmediatamente mi oración. Dice el verso 30, también el capítulo 34, el Salmo 34, 4b, dice: y me libró de todos mis temores. Así que el hombre de Dios, el hombre que era conforme al corazón de Dios, también tenía temores. Los hombres de Dios a veces tenemos nuestros temores, pero corremos al Señor y nos libra de todos nuestros temores. Y nos libra de todos esos temores. Aleluya. Qué tremenda seguridad tenía David en Dios. Si hay algo que tenemos que tener es esa seguridad en Dios. Mire, el Salmo 34:7 dice, mire lo que dice aquí: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estaba convencido de que el ángel de Dios estaba alrededor de él porque él temía al Señor. Y si usted es temeroso de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y no solamente que acampa alrededor de los que le temen, sino que los defiende. Ahora usted puede ver por qué muchas veces han tratado de destruirte tu vida, han tratado de quitarte del camino, pero no han podido.
Algunos que te envidian porque Dios te está usando. Algunos que te envidian porque estás buscando del Señor y quieren apartarte, pero no lo podrán hacer porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Ay, pastor, pero es que es un ángel, imagínese. Es que yo preferiría que fueran muchos ángeles los que estuvieran a mi alrededor, porque son muchos los problemas que tengo. Y entonces, como son tantos, necesitaría muchos ángeles protegiéndome. Es que todavía usted no sabe la dimensión que tiene esto. Todavía usted no se ha dado cuenta de la gran protección que usted tiene. Todavía usted no es capaz de imaginarse el poder de Dios que obra cuando el ángel de Jehová está alrededor suyo. Se lo voy a mostrar un momento. Venga conmigo rapidito a Apocalipsis. Venga a Apocalipsis, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuántos ángeles? Un ángel. Un solo ángel vino y ató a Satanás. Usted no necesita una legión de ángeles a su alrededor. Un solo ángel tiene autoridad para hacer que el diablo huya. Oh, hay poder de Dios. Yo no sé si usted puede sentir en este día y pararse en la brecha y decir con toda la autoridad de Dios a ese espíritu inmundo que te quiere atormentar, que te quiere presionar, que te quiere atar, decirle: te equivocaste, a quien van a atar es a ti, porque el poder del Espíritu Santo está sobre mi vida. Y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Oh, gloria sea su nombre. Exaltado sea el nombre de Jesucristo. Yo no sé si hoy usted puede sentir que hay poder de Dios para aquellos que aman a Jesucristo. Y ahora aún más. Ahora usted tiene el Espíritu Santo. Ahora usted tiene el Espíritu de Dios con usted. Ahora el Espíritu Santo hace un vallado alrededor de su vida, que cuando el enemigo de las almas quiere entrar no lo puede hacer, porque hay una cobertura del poder de Dios sobre su vida. Es el poder del Espíritu Santo obrando de una manera impresionante. Mire, hace un momento estuvimos tocando en Juan capítulo 14, quiero ir ahí nuevamente. Juan capítulo 14 y verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Por algo es que el Señor deja esta palabra: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Yo soy la revelación, hablando Jesucristo de Él. Yo soy la revelación de Dios. Al creer en mí, está diciendo Cristo que soy el Hijo de Dios. Se liberarán de las turbaciones. Porque hay un problema con los pensamientos turbados. Y turbación es una confusión desordenada. Es la alteración del ánimo de una persona, que cuando esto llega, la persona se queda sin saber qué hacer. Cuando una persona está en turbación, no sabe tomar decisiones correctas. No sabe tomar las decisiones que debe de hacer, los pasos que debe de dar, no los puede dar, no sabe cómo darlos. Por eso cuando usted esté pasando por una aflicción de turbación, usted esté turbado, en ese momento no es un momento para tomar decisiones. Eso no es un momento, porque muchas veces el enemigo ahí se aprovecha y comienza a presionarte para que tomes decisiones cuando estás turbado, porque sabe que estando turbado vas a tomar decisiones incorrectas. No te adelantes. Si hay turbación, estás pasando por lucha, si estás pasando por esa guerra espiritual, espera un momento, que pronto esa turbación se va a ir, porque Dios no es Dios de confusión. Y esa turbación Dios la va a quitar. Porque cuando te humillas, cuando tu corazón está humillado, está contrito delante del Señor, pues el Señor te va a salvar. Y cuando viene la revelación de Dios, como que todo se aclara.
Si usted no ha pasado por esto, pasará. Y si ha pasado y no se ha puesto a fijarse, ni cuenta se ha dado, pero ha pasado por turbaciones, y después que termina el problema te das cuenta que no era tan grande nada. Parecía que se iba a acabar el mundo, parecía que te iba a destruir, parecía que aquello era terrible, pero cuando Dios pone su mano, entonces hay una claridad en el espíritu y usted comienza a ver las cosas diferentes. Hay una esperanza para los corazones atribulados. Mire, ahí mismo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El apóstol Pablo también, después de haber sido perseguido por el Evangelio, después de haber sido atribulado, después de haber sido opresionado por predicar el Evangelio, proclamó unas palabras que siempre han impactado mi corazón en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 17. Proclamó diciendo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estaba convencido de a quién le estaba sirviendo. Estaba convencido diciendo: el Señor me libra de las tribulaciones, el Señor me libra de los problemas, pero cuando no me libra, sigo mirando al invisible, sigo mirando hacia adelante, sigo mirando al supremo llamamiento que Dios me ha hecho, sigo mirando que hay recompensa y que esta leve tribulación momentánea lo que va a producir en mi vida es un eterno peso de gloria, que hay bendición de Dios para mi vida, hay recompensa de Dios. Aleluya. ¿Cuántos problemas te han aparecido? ¿Cuántos problemas han venido a tu vida? ¿Por qué tanta tristeza? Si Dios te ha hablado una y otra vez, Dios te ha ministrado una y otra vez, Dios ha tocado tu corazón una y otra vez, porque aquí durante el mes por lo menos 2 o 3 veces tocamos el verso bíblico de Romanos 8:28. 2 o 3 veces al mes lo estamos tocando. Una y otra vez Dios te ha dicho que todas las cosas te van a ayudar para bien. ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué sigues metido, sumergido en esa tristeza que te está consumiendo? Mire, hoy se lo voy a leer, no se lo voy a decir solamente. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas cosas que te están sucediendo te van a ayudar para bien. Lo has escuchado una y otra vez, una y otra vez. Ya es tiempo que esta palabra se inserte en tu espíritu y que le creas a Dios, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aleluya. Dios garantiza la liberación de las luchas y las tribulaciones por medio de Jesucristo. Dios garantiza la liberación de todas esas luchas. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces hay un gran consuelo para nosotros. Es un consuelo que Dios nos da. Si amamos a Dios, hay un consuelo que el mundo no puede recibir. Nada puede dar más seguridad a un cristiano que el Señor obrando todas las cosas a su bien. Nada puede dar más seguridad a un cristiano que el Señor obrando todo lo que ha venido contra ti, que parece que ya no tenía sentido. No hay nada que te pueda dar más seguridad que estar seguro, que estar segura de que todo eso está obrando para bien tuyo. Porque Dios lo va a hacer, Dios lo hará. No podemos ver el futuro ni lo que sucederá con cada acontecimiento en el futuro de nuestras vidas, pero Dios sí lo puede ver. Y si él dice que todas las cosas van a obrar para bien, que todas las cosas nos van a ayudar para bien, es porque Él está viendo el futuro de nuestras vidas.
Nosotros no lo podemos ver. El hombre se desespera buscando el futuro que viene, buscando el día de mañana. Por eso usted los ve corriendo para que le tiren las cartas. Usted los ve corriendo para ver el horóscopo. Usted lo ve corriendo para que entonces le digan qué va a pasar el día de mañana. Pero Dios te lo está diciendo hoy. No tienes que correr detrás de adivinos. No tienes que correr detrás de cartas. No tienes que correr detrás de nada de eso. Dios te lo está diciendo en este día. Porque Dios sí lo está viendo. Dios te está diciendo, todo va a obrar para bien. Oh, gloria sea su nombre. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Todo obra para bien. Lo que pasa es que muchas veces nos encaprichamos y le pedimos algo a Dios y lo queremos. Y a veces Dios no nos da lo que nosotros estamos pidiendo, nos da otra cosa que nosotros ni siquiera se la hemos pedido, pero Él sabe que eso es lo que nos conviene. Y nos encaprichamos tanto y decimos, no, es que eso no es lo que yo quería. Es más, muchas veces tenemos la respuesta de Dios ahí en la mano y no nos atrevemos a tomarla porque no creemos que Dios nos está contestando de esa manera. Y Dios nos habla, nos ministra. ¿Sabe que hace un tiempo estuve hablando de algo que siempre tocó mi corazón y hace mucho tiempo que no lo menciono? Pero quiero mencionarlo hoy. En una ocasión había un joven graduándose del high school. Y al momento de graduarse quería que el padre le regalara un carro. Y el padre le dijo, yo no puedo regalarte el carro. No tengo el dinero para hacerlo. Y entonces el joven comenzó a molestarse con el padre. ¿Cómo no me vas a regalar un carro si todos los que estudian conmigo, sus padres le van a regalar un carro? Pero yo no puedo, mijo. No, es que yo quiero un carro cuando me gradúe. Y yo quiero un carro. Y seguía con el carro y el padre diciéndole, mijo, yo no lo tengo. Y entonces llegó el momento de la graduación. Y en el momento de la graduación, el padre se le apareció a su hijo con una Biblia. Y le entrega la Biblia. Y su hijo se puso tan molesto de que a todos los demás le habían regalado un carro y a él le habían regalado una Biblia. Y agarró la Biblia, la echó en su maleta, agarró sus cosas, se fue de la casa. Y comenzó a vivir perdidamente. Pasó trabajo viviendo bajo los puentes. Comenzó a huir de su padre y no quería saber de su padre. No quería que nadie le hablara de su padre. Pasaron los años y se encuentra con alguien. Y comienza a preguntarle por el padre. Y le dicen, tu padre murió. Y aquello le dio una tristeza tan grande que su corazón comenzó a entristecerse y se acordó de la Biblia que el padre le había dado. Y fue corriendo y agarró la Biblia y cuando abrió la Biblia había un cheque dentro de la Biblia con el dinero para comprar el carro. Yo no sé si en este día usted puede recibir que el Señor tiene bendiciones para ti, que la tiene ahí. Y usted entonces está renuente porque no quiere recibir lo que Dios te está dando porque no es lo que usted pensaba que Dios te iba a dar. Pero hay bendición de Dios. Que no te pase igual que a este joven. Que cuando veas el regalo que Dios te está haciendo ya sea demasiado tarde. Que hoy puedas ver el Espíritu de Dios ministrando diciendo, tú lo que estás pidiendo yo te estoy escuchando y te voy a dar lo que a ti te conviene. Te voy a bendecir. Es más, abre la Biblia que ahí hay palabra de vida eterna. Abre la Biblia que ahí hay promesas para ti. Abre la Biblia que ahí está el cheque que Dios te ha dado. Ahí está la recompensa de Dios. No puedes exigirle al Señor las cosas que tú quieres de la manera que tú quieres. Porque Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Qué promesa tan poderosa la del Señor. Todas las cosas ayudan a bien. Hay algo urgente que usted debe saber. Existe una limitación
para esta promesa. Y la limitación es que esto es para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado con un propósito? Entonces esta promesa es para usted. El que de verdad ama a Dios pone su vida en las manos de Dios. El que de verdad ama a Dios y sabe de que hay un propósito de Dios en su vida, entonces cambia su vida. Ya no me gobierno yo, ahora es Dios quien me gobierna. Ahora Cristo vive en mí. Ahora las cosas han cambiado. Dios no obliga a nadie a recibir su cuidado. Dios te cuida, pero Dios no te va a obligar a recibir el cuidado de Él. Él quiere tu propia decisión. Él quiere que sea usted mismo tomando esa decisión para que Él te cuide. ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos visto personas que han venido a la iglesia y cuando estamos haciendo el llamado de Dios comienzan a rehusarse, comienzan a sentir que no levantan su mano, comienzan a cerrar su corazón y no se dan cuenta de que Dios tiene un propósito por el cual están aquí? No se dan cuenta la guerra, la lucha que están teniendo en el espíritu. Porque si estás en este lugar es porque Dios tiene un propósito y Dios quiere usarte. Pero ahora la decisión la toma usted. Dios no te va a obligar. Es Dios quien toca tu corazón, pero la decisión la tomamos nosotros. Nosotros no podemos entonces decir, no, yo voy a servirle al Señor por mis propias decisiones. Si lo sirves por tus propias decisiones, tienes que decidir servirle al Señor. Cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, pues Dios comienza a obrar de una manera poderosa. Si nosotros amamos al Señor, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Porque todas las cosas van a obrar van a obrar bien. Mire, dice en Primera de Pedro, quiero que venga conmigo. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El propio Dios te va a consolar. El propio Dios tendrá consuelo para tu vida. El propio Dios lo hará. Dice Apocalipsis, capítulo 21 de Apocalipsis y versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más angustia que te está atormentando. No habrá más llanto en tu vida. No habrá más dolor. Dios enjugará tus lágrimas. El mismo Dios lo hará y te recompensará. Vale la pena creer en Jesucristo. Vale la pena seguir creyendo en el poder de Cristo, porque hay recompensa para aquellos que siguen creyendo. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vale la pena. No debemos olvidar las aflicciones de Jesucristo. No debemos olvidar que Él fue afligido también. No solo las físicas, sino espirituales. No debemos de seguir hiriendo el corazón de Cristo. Nosotros tenemos que saber algo. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros
al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web, cristoeternodios.com, y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.